Muy buenos días, mis estimados amigos, bienvenidos a esta escuela bíblica del sábado. Damos la más cordial bienvenida a todos y a todas y queremos compartir con ustedes estos 30 minutos de estudio bíblico. Nuestro propósito es que conozcamos cada día más la palabra de Dios para poder así descubrir su mensaje y sobre todo descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida. Los invito para que me acompañen en esta oración inicial pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para que nos ilumine, nos abra la mente y podamos comprender el mensaje de las Sagradas Escrituras. Oremos. Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza, concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, gracias Señor por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos brindas para escuchar tu palabra, estudiarla, meditarla, en estos 30 minutos que le dedicamos a tu mensaje, a tu palabra divina. Hemos en la clase anterior comentado la estructura de la Biblia, cómo está dividida la Sagrada Biblia. Y decíamos que la Sagrada Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, y cada parte de la Biblia contiene libros sagrados, porque la Sagrada Biblia trata precisamente de las relaciones entre Dios y su pueblo, entre un Dios personal, un Dios cercano. Esa es la imagen que tenemos de Dios en la Biblia, que es un Dios cercano, que es un Dios personal, que es un Dios histórico, que es un Dios que se revela, que se muestra, que se da a conocer en la historia personal de cada uno de nosotros y en la historia de un pueblo. Las relaciones entre Dios y su pueblo la podemos encontrar en la Sagrada Biblia. En la Sagrada Biblia encontramos igualmente cuál es el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y Dios que se revela y Dios que habla. Y habla en un lenguaje humano para que nosotros los seres humanos podamos comprender su mensaje. Él no habla en una lengua extraña y es el tema que vamos a desarrollar hoy. ¿En qué lenguas se escribió la Sagrada Biblia? Sabemos que la Biblia, antes de ser escrita, fue vivida. Por lo tanto, lo que se escribió, inspirado por Dios, fueron experiencias de vida, testimonios de vida de un pueblo que conoció la voluntad de Dios y fue fiel en algunos episodios a esa voluntad y en otros episodios se alejó del querer de Dios. Por lo tanto, mis queridos amigos, hoy vamos a tratar las lenguas originales, cuáles fueron las lenguas
originales en que se escribió la Sagrada Biblia. Y podemos decir que fueron básicamente tres lenguas: la hebrea, la aramea y la griega. Fueron las lenguas originales. En hebreo se escribió casi todo el Antiguo Testamento, ¿ok? Porque el hebreo era la lengua propia de Israel. En arameo, que fue la lengua más antigua que el hebreo, algunos textos. Y en griego fueron escritos algunos libros del Antiguo Testamento, como por ejemplo Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos, y los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, un griego popular, un griego corriente que se llamaba koiné, es decir, común, que usaba el hombre de la calle. El griego se generalizó después de la conquista de Alejandro Magno. Entonces tenemos básicamente tres lenguas: el arameo, el hebreo y el griego, las lenguas originales de la Sagrada Biblia. Ahora, la Biblia empezó a escribirse en manuscritos. No podemos nosotros decir que la Biblia fue desde un principio organizada como la tenemos hoy, sino en una serie de manuscritos que contenían el mensaje de Dios y que fueron escritos a mano. Los manuscritos hebreos del Antiguo Testamento son numerosos. Sin embargo, vamos nosotros a mencionar aquí los más impactantes, los más importantes. Los manuscritos escritos a mano, ¿sí?, contienen el mensaje de Dios. Entre los manuscritos más famosos que se conservan aún son el manuscrito Vaticano. Se llama así porque figura y está conservado en la Biblioteca del Vaticano de Roma. Es una Biblia, es una copia casi completa de la Biblia. Los dos testamentos están completos, excepto algunos versículos, en este manuscrito Vaticano. Otro manuscrito es el llamado Sinaítico. Fue descubierto en el convento de Santa Catalina del monte Sinaí, el Sinaítico. Otro manuscrito que tenemos es el Alejandrino. Pertenecía a la Biblioteca de Alejandría. Se halla conservado en el Museo Británico desde el año 1757 y fue escrito probablemente a mediados del siglo V. Otro manuscrito muy importante, los manuscritos de Qumrán, ¿sí? Los encontró en la primavera del año 1947 un pastor beduino en una de las cuevas que existe en un lugar llamado Qumrán, cerca de Jericó y frente al Mar Muerto. Los encontró ahí en unas vasijas de barro. Bueno,
Esos son los códices o los manuscritos originales que tenemos conservados en diferentes lugares del mundo. La Biblia contiene varias versiones. Una cosa es, óigase bien, y tenemos que hacer la diferencia, versiones de la Biblia, y otra cosa es ediciones de la Biblia. Cuando hablamos de versiones de la Biblia, podemos encontrar dos versiones, las más antiguas. La versión de los 70 y la versión llamada Vulgata. Por lo tanto, este es un tema supremamente importante que debemos tener en cuenta. La versión de los 70 se llama así porque, según una tradición, fue realizada por 70 sabios de Israel. Algunos dicen que fueron 72. Su elaboración fue realizada en los siglos tercero y primero de nuestra era. Por lo tanto, debemos nosotros entender que esta versión de los 70 se refiere únicamente al Antiguo Testamento. Porque, lógicamente, el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Esta versión de los 70 corresponde a los siglos tercero y primero, antes de Cristo. Y estuvo destinada a los judíos de la dispersión, es decir, para el culto de las comunidades judías que vivían en el mundo grecorromano, especialmente en Alejandría, que ya habían olvidado la lengua hebrea por encontrarse fuera de su país y empezaban a leer y hablar la lengua griega, la versión de los 70. Y la otra versión es llamada la versión de la Vulgata, que fue hecha en latín en el siglo IV de nuestra era, después de Cristo, por San Jerónimo. La versión de la Vulgata que fue realizada en el siglo IV en Belén por San Jerónimo. Esta versión de los 70, perdón, de la Vulgata, la versión de la Vulgata que realizó San Jerónimo fue traducida al latín. Y de ella ya se han editado muchas Biblias, y es cuando hablamos de las ediciones de la Biblia. Una cosa es versiones de la Biblia, otra cosa es ediciones de la Biblia. Versiones de la Biblia originales, dijimos, la de los 70, siglo tercero y primero antes de nuestra era, Antiguo Testamento, y la versión de la Vulgata realizada por San Jerónimo en el siglo IV en latín, y que sí es la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Y de la Biblia del latín de San Jerónimo fueron sacadas muchas ediciones hasta nuestros días. Podemos ver la edición de Jerusalén, la edición Dios habla hoy, muchas ediciones. El Concilio de Trento reconoció esta versión de la Vulgata como la versión oficial latina de la Iglesia, sin desconocer la versión de los 70. ¿Ok? Entonces, desde los tiempos
de San Jerónimo, siglo III, siglo IV después de Cristo, hasta nuestros días, podemos encontrar muchas versiones o impresiones de la Sagrada Biblia. Por ejemplo, la primera fue impresa por Gutenberg, el inventor de la imprenta, por allá en los años 1450. Fue la primera Biblia impresa que se realizó en el año 1450, siglo XV. Otra edición es llamada la Biblia Políglota Complutense, que se imprimió por patrocinio, bajo el patrocinio del arzobispo de Toledo, Cisneros. Esa fue escrita en hebreo, griego y latín en columnas paralelas, Hebreo, una columna, griego, otra columna, y latín, otra columna, por allá al principio del siglo XVI. Y pues duró aproximadamente 15 años escribiendo o traduciendo esa edición o esa impresión. Hay otras Biblias, ¿verdad? En lengua castellana, en nuestra propia lengua. Fíjense que del latín, de la versión latina de San Jerónimo, se obtuvieron diferentes ediciones. E incluso hay Biblias que han sido traducidas directamente del hebreo, del arameo y del griego, como por ejemplo esta que yo tengo aquí, que es la Biblia Dios habla hoy. Dice traducción directa de los textos originales hebreo, arameo y griego. Hay diferentes ediciones castellanas. Usted puede encontrar en las librerías diferentes ediciones. Puede encontrar, por ejemplo, la edición de Jerusalén, que es muy buena. Es una edición que se emplea mucho para el estudio bíblico en facultades de teología y en los seminarios. Esa edición, la de Jerusalén, es la más completa y la más perfecta traducción. Es una traducción que se utiliza los estudiantes teólogos de las facultades de estudios teológicos y en seminarios. Hay otras traducciones, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, que es muy buena, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia, hay muchas traducciones y hay muchas ediciones que nosotros podemos emplear, que nosotros podemos leer, y que algunas han sido traducidas directamente de las lenguas originales arameo, hebreo, griego, y otras directamente del latín de San Jerónimo. Hay Biblias ecuménicas, porque como estudiábamos en la clase anterior, ustedes ya saben que tenemos dos listas de libros bíblicos canónicos. La lista de la Iglesia Católica, que son 73 libros, y la lista de las iglesias protestantes, que son 66 libros, y que no tienen los libros protocanónicos.
Entonces, los grandes estudiosos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a sacar una edición común, tanto para católicos y protestantes. Y resultó este texto ecuménico, Biblias ecuménicas, Biblias que han sido trabajadas por especialistas pertenecientes a diferentes confesiones cristianas, como por ejemplo católicos, metodistas, luteranos, anglicanos, baptistas, ¿sí? Incluyendo incluso a los judíos. Entonces, esta Biblia ecuménica es una Biblia que contiene la palabra de Dios, que es una sola, y que no admite divisiones. Las divisiones las originamos nosotros los seres humanos, las iglesias, pero la palabra de Dios es una y por lo tanto es única. ¿Qué dice el Concilio Vaticano en Dei Verbum? Dice: los fieles han de tener fácil acceso a las Sagradas Escrituras. Por eso la Iglesia, desde el principio, hizo suya la traducción del Antiguo Testamento llamada de los 70, versión de los 70, y siempre ha honrado las demás traducciones orientales y latinas, y entre estas la Vulgata. Aquí tenemos entonces las dos versiones originales, la de los 70 y la Vulgata de San Jerónimo. Pero como la palabra de Dios tiene que estar disponible en todas las edades, la Iglesia procura con cuidado materno que se hagan traducciones exactas y adaptadas en diversas lenguas, sobre todo partiendo de los textos originales. Si se ofrece la ocasión de realizar dichas traducciones en colaboración con los hermanos separados, dice Dei Verbum, contando con la aprobación eclesiástica, las podrán usar todos los cristianos. Dei Verbum número 22. Por lo tanto, esta Biblia que yo tengo aquí en mi mesa de trabajo se llama Dios habla hoy. Y es una Biblia de las Sociedades Bíblicas Unidas que es el resultado de un trabajo ecuménico entre católicos y protestantes. Por lo tanto, esta Biblia que yo tengo entre manos y que ha sido aprobada por la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, el Consejo Episcopal Latinoamericano, es una Biblia que se usa tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia de la Reforma, protestantes. Sabemos que la lista de libros, porque lo dijimos en la clase anterior y remito para que repasen la clase anterior, sabemos que los protestantes no aceptan en el Antiguo Testamento los libros deuterocanónicos y los católicos sí. Por lo tanto, esta Biblia, Dios habla hoy, contiene los libros protocanónicos y los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Y los libros deuterocanónicos, como son aceptados por la Iglesia Católica y no por las iglesias protestantes, están en una parte entre Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí está la sección de los libros deuterocanónicos. ¿Cuáles son esos libros deuterocanónicos que no aparecen en las Biblias protestantes o en las Biblias que usa la Iglesia protestante, la Iglesia de la Reforma? Esos libros deuterocanónicos son que fueron escritos en griego. Recuerden que el Antiguo Testamento
fue escrito en arameo y en hebreo, y algunos libros en griego. Esos libros griegos del Antiguo Testamento, que le llaman deuterocanónicos los católicos, y los protestantes le llaman libros apócrifos, que no son para ellos aceptados como libros canónicos inspirados por Dios. Esos libros deuterocanónicos son Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch y Daniel. Esos son los libros deuterocanónicos que no fueron aceptados o no son aceptados por las iglesias de la Reforma, y sí son aceptados por la Iglesia Católica. Cuando usted va a comprar una Biblia, lo primero que tiene que buscar es el índice. Si en el índice aparecen los libros deuterocanónicos que hemos mencionado, es una versión de la lista canónica que utiliza la Iglesia Católica. Pero si usted va a comprar una Biblia y mira el índice y no aparecen estos libros deuterocanónicos, usted dirá, no es una Biblia católica. No es una Biblia que usa la Iglesia Católica. Es una Biblia que usan nuestros hermanos de las iglesias de la Reforma. Ese es un dato supremamente importante, porque algunos preguntan, bueno, voy a comprar una Biblia, ¿qué Biblia me recomienda? Entonces, yo, por ejemplo, le recomiendo Dios habla hoy, que es muy buena. Le recomiendo la Biblia latinoamericana, que es excelente. Le recomiendo la Biblia de las Américas, muy buena. O la Biblia de Jerusalén. Si usted va a hacer un estudio bíblico en una facultad de teología, o si usted está en el seminario estudiando, preparándose, formándose para ser sacerdote, allá usan la Biblia de la edición de Jerusalén, que es técnicamente palabras técnicas, utilizan muchas palabras técnicas teológicas. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, gracias por su participación en este curso de hoy, del sábado. Dios mediante, estaremos todos los sábados desarrollando un tema breve, pero que ustedes tienen después la misión de profundizar más en sus respectivos estudios personales. Lo importante es que usted nos siga en este abrebocas, que es simplemente una introducción, para que usted allá en su casa, en su mesa de trabajo, con su Biblia a la mano abierta, vaya leyendo y vaya haciéndole un seguimiento a estos temas que estaremos desarrollando todos los sábados, Dios mediante, a las 9:30 de la mañana. 30 minuticos que le vamos a emplear, le vamos a dedicar al estudio de la Biblia. Acuérdense lo que decía San Jerónimo: quien no conoce las Sagradas Escrituras no conoce a Jesucristo. Quien desconoce las Sagradas Escrituras desconoce a Jesucristo. Por lo tanto, en la medida en que tú, católico, porque hay que reconocer, aunque ya eso ha venido cambiando, los católicos somos un poco perezosos para estudiar la Biblia. En eso pues nos llevan una ventaja nuestros hermanos de las iglesias de la Reforma protestantes, que ellos escudriñan y estudian y se reúnen en sus iglesias y hacen círculos bíblicos y escuelas bíblicas y estudian la Biblia. Nosotros somos un poquito más fríos en este sentido, aunque ya la situación ha venido mejorando, ha venido cambiando, pero sí debemos nosotros, de verdad que sí, interesarnos un poquito más en estas transmisiones que ofrecemos con mucho gusto y dedicarle
Así sea 30 minutos. Fíjense, son 30 minutos a la semana. No se pide más. 30 minutos a la semana para que estudiemos la Sagrada Biblia. Gracias a todos. Veo algunos comentarios. Mi gran amigo Javier Mercado Gamarra, un saludo muy especial. Dalel Salaimán Fayad, mi querida hermana, un saludo muy especial. Igualmente mis hermanas Mari Abuchar, Miriam Abuchar, Nicole Sierra. Tenemos excelentes seguidores. Y ojalá puedan ustedes compartir este video que va a quedar ahí grabado en mi página de Facebook. Muy bien, gracias a todos. Gracias, Señor, por este momento de oración. Gracias, Señor, por esta reflexión, por este estudio que tú nos permites que realicemos bajo la luz del Espíritu Santo de tu santa y bendita palabra. Que ella nos guíe, nos ilumine, que ella tome control de nuestra vida y nos lleve por senderos de justicia, de paz, de salud y de bienestar para todos. Gracias a todos por su presencia, por su compañía. Dios los bendiga y que tengan todos un feliz fin de semana.